Hola a todos, vamos a ver en este vídeo del tema 1, después de ver la parte teórica, vamos a ver unos ejercicios tipo test, ¿vale? Más teóricos, luego tenéis un vídeo de ejercicios prácticos donde tenemos que calcular un poco más. Vale, vamos a ver un total de 20 preguntas tipo test. La primera dice, las partes del plan general contable de aplicación obligatoria, lo vimos al principio de este tema 1, la respuesta correcta aquí es la C. ¿Vale? El plan general contable se estructura en 5 partes. Las 3 primeras, que son el marco conceptual, las normas de registro y valoración y las cuentas anuales, son de aplicación obligatoria. Luego tenemos también las relaciones contables y el cuadro de cuentas, que están en el apartado 4 y 5, que no son de aplicación obligatoria. ¿De acuerdo? Por tanto, la respuesta correcta es la C. ¿Vale? Nos centramos básicamente en este tema 1. Dentro del marco conceptual tenemos los criterios de valoración, que es lo que hemos estudiado en el tema 1. Entonces, la siguiente dice, ¿qué contiene el marco conceptual de la contabilidad? Pues vamos a ver, dice A, los requisitos de la información financiera. Exacto, la información financiera tiene que ser fiable y relevante. La definición de los elementos de los estados financieros. Exacto. Luego el apartado B, los criterios de valoración también, ¿vale? Que son justamente lo que hemos visto en este tema. Por tanto, la respuesta A y B son correctas. Por tanto, la C, la buena. 3 dice, para que la información contable sea útil, ¿vale? Que vimos que como requisito también tiene que ser útil la información financiera, dice, vamos a ver, la primera opción es, debe ser elaborada utilizando el criterio de valoración del coste histórico o coste. No, cada elemento patrimonial tiene su coste, perdón, tiene su criterio de valoración, que puede ser distinto, puede ser el coste histórico o puede ser valor neto realizable, valor en uso, etc. Por tanto, no, esto no es correcto. Apartado B dice, debe ser elaborado utilizando una combinación de criterios de valoración. Exacto, ¿vale? Dependiendo del elemento patrimonial utilizaremos un criterio u otro. Y la C dice, debe ser elaborado utilizando el criterio de valor razonable. No, utilizaremos todos los criterios dependiendo del tipo de elemento. Vale, pregunta 4, dice, entre los criterios de valoración que establecen el plan general contable no se encuentra valor neto realizable. Sí, que lo estudiamos. Coste de oportunidad, no. ¿Vale? Coste amortizado, sí. Por tanto, el que no se encuentra, aunque realmente se podría valorar como un coste de oportunidad, que es el coste de oportunidad, sería un poco a lo que rechazamos por el hecho de elegir una cosa u otra. ¿Vale? Pero no es uno de los criterios de valoración del plan general contable. Vale, siguiente pregunta, la 5. Dice, el criterio del coste de producción se aplica a activos fabricados por la propia empresa. Perdón, exacto. ¿Vale? El coste de producción nos decía que un activo fabricado con los propios medios de la empresa se tiene que valorar a coste de producción, que incluye todos los costes directos para fabricar ese elemento y la parte de los costes indirectos también necesario para fabricar el activo. ¿Vale? Pasivos que surgen de operaciones con terceros no, y inversiones financieras tampoco. ¿Vale? Únicamente el apartado A. Pregunta 6. Dice, ¿qué criterio de valoración se aplica a los pasivos financieros que forman parte de una cartera de negociación? Aquí vimos tanto los activos como los pasivos que forman parte de una cartera de negociación se valoran a valor razonable, ¿vale? Que es un poco pues, el precio de cotización de las acciones, por ejemplo. 7. Dice, si existen mercados activos, ¿cuál sería la mejor medida del valor razonable de un activo financiero? Pues justamente lo que decíamos, el precio de cotización, porque al final, si queremos valorar a valor razonable unas acciones que compramos al mercado, el precio de compra al mercado lo marca el precio de cotización, ¿vale? Por tanto, sería la medida más ajustada a valor razonable. 8. Dice, ¿cómo se determinará el valor razonable de los elementos para los que no exista un mercado activo? Pues aquí vimos que si no existía un mercado activo y por tanto no podíamos conocer ese precio de compra-venta al mercado, se tenían que utilizar técnicas y métodos de valoración para establecer este valor razonable. ¿Vale? Haciendo consideraciones objetivas debería ser acerca de su valor, y las respuestas A y B no, porque la B no es correcta, únicamente la A. 9 dice, el método de valor neto realizable se aplica al inmovilizado material, no, a las existencias sí. ¿Vale? A las existencias
¿Por qué? Porque a final de año lo que tenemos que hacer con las existencias, que ya lo veremos en el tema de las existencias, es comparar el valor contable con el valor recuperable de esas existencias, que el valor recuperable es el valor neto realizable, es decir, el valor que podemos obtener al mercado de la venta de estas existencias, una vez deducidos sus costes de ventas, por eso se llama valor neto. ¿Vale? Por tanto, la buena es la B. La 10 dice, para evaluar el posible deterioro de las existencias se utiliza el criterio, pues justamente lo mismo, valor neto realizable. ¿Vale? Cuando hay deterioro de las existencias, cuando el valor contable es superior al valor neto realizable, aplicando el principio de prudencia, ¿eso qué nos quiere decir? Nos quiere decir que si, por ejemplo, nosotros tenemos unas existencias valoradas a 100 euros y su valor neto, o sea, en nuestra contabilidad están valoradas por 100 y su valor neto realizable es 80, significa que en el mercado solo podríamos recuperar 80 euros y nosotros lo tenemos valorado en 100. Aquí existe una posible pérdida, porque si las vendemos ahora tendríamos una pérdida de 20 euros por acción, por unidad. ¿Vale? Entonces, se tendría que crear el deterioro. ¿Sí? Vale, 11. Dice, el criterio de valor actual se aplica a las acciones las acciones se valoran a valor razonable, activos y pasivos que implican para la empresa el derecho o la obligación de realizar cobros o pagos en el futuro. Sí, recordad que el valor actual era el valor a día de hoy de los cobros o de los pagos futuros esperados de un activo o de un pasivo. ¿Vale? Por tanto, la única correcta, la B. 12. Dice, ¿cuál es la definición del valor actual de un activo según el plan general contable? Pensad que un activo lo que nos va a dar derecho en el futuro es a recibir unos flujos de efectivo o a cobrar. ¿Vale? Entonces vamos a ver, el apartado A dice, es el importe de los flujos de efectivo a recibir, correcto, en el curso normal del negocio, actualizados a un tipo de descuento adecuado. Sí, exacto, la 12, el apartado A es correcto. La B no, porque dice es el importe de los flujos de efectivo a pagar, porque un activo no nos va a generar una obligación de pago, nos va a generar un derecho a recibir unos cobros. ¿Vale? Si nos hubiera dicho pasivo, aquí en vez de activo sí que la B sería correcta. Vale, por tanto, esta no. Y dice C es el importe que la empresa puede obtener por su enajenación en el mercado, en el curso normal del negocio, deduciendo los costes estimados necesarios para llevarla a cabo. Esto sería más la definición del valor neto realizable. ¿Vale? Por tanto, la única correcta, la A. Vale, 13 dice, ¿qué operación hay que realizar si queremos calcular el valor actual de 3.000 euros que se reciben dentro de 3 años al 5% de interés anual? Aquí, acordaros que la fórmula era valor actual es igual al el valor futuro, 1 más el interés a la menos n. Aquí que tenemos que el capital n es 3.000, capital final, perdonad, el interés, que se mueve esto, el interés es del 5% y la n es 3 años, ¿vale? Por tanto, aquí la única correcta sería la A, ¿de acuerdo? Utilizando esta definición. Vale, 14. Dice, el criterio de valoración que se utiliza para evaluar si un bien del inmovilizado se ha deteriorado, aquí se utiliza el valor en uso. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando existe deterioro, vamos a ponerlo aquí, existe deterioro con un inmovilizado cuando el valor contable es superior al valor recuperable. Y a su vez, el valor recuperable es el mayor entre el valor neto realizable o el valor en uso. ¿Vale? Por tanto, para estudiar el posible deterioro tenemos que utilizar el valor en uso. Todo esto lo veremos con más detalle en el tema 2 del apartado del temario, que es acerca del inmovilizado material. Vale, 15. Dice, el valor contable o en libros es el importe neto por el que un activo pasivo se encuentra registrado en el balance. No, esto no sería correcto porque tenemos que deducir luego la amortización acumulada y el deterioro. El apartado B dice el importe neto por el que un activo pasivo se encuentra registrado en el balance.
una vez deducida en el caso de los pasivos cualquier corrección valorativa por deterioro acumulada que se haya registrado. No solo en los pasivos, ¿vale? O sea, en los activos se deduce la amortización y el deterioro. En los pasivos no hay deterioros, que vayamos a ver por ahora. El apartado C, que es el correcto, dice el importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en el balance una vez deducida, en el caso de los activos, su amortización acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro acumulada que se haya registrado. Exacto. El valor contable o valor en libros es el valor inicial menos amortización acumulada menos deterioro de valor. ¿Vale? La respuesta correcta es la C. Vale, 16 dice, vida útil es el importe que la empresa estima que podría obtener en el momento actual por la venta del activo u otra forma de disposición una vez deducidos los costes de venta. No, esto como hemos dicho es el valor neto realizable. Apartado B, es el periodo durante el cual la empresa espera utilizar el activo amortizable o el número de unidades de producción que espera obtener del mismo. Exacto, esta es la vida útil, o sea, la empresa va a utilizar ese activo. El apartado C dice, es el periodo durante el cual se espera que el activo sea utilizable por parte de uno o más usuarios. Esto sería la definición de la vida económica. ¿Vale? O sea, igual el activo puede durar 20 años, pero la empresa tiene previsión de utilizarlo durante 10. Por tanto, la vida útil es 10, aunque la vida económica es 20. ¿Vale? Entonces, a partir de la vida útil se calcula la amortización, tanto la B. 17 dice, calcular el valor final o futuro de un capital es, dice, actualizar, descontar o capitalizar. Vale, aquí vamos a hacer un pequeño gráfico. Cuando queremos calcular el valor final o futuro de un capital, es decir, tenemos un capital inicial y queremos calcular su capital equivalente al cabo de unos años, a esta operación se le llama, cuando tiramos hacia adelante el capital, se le llama capitalizar. ¿Vale? En cambio, cuando tenemos el valor final y lo que queremos es calcular el valor inicial, que es lo que hacemos con el valor actual o el valor en uso, a esto se le llama actualizar ese capital o también, se le puede llamar descontar. ¿Vale? Cuando tiramos el capital hacia atrás, actualizar o descontar. Y cuando lo tiramos hacia adelante, capitalizar. ¿Vale? Por tanto, la única respuesta correcta, la C. Vale, dice, calcular el valor presente o actual de un capital se llama actualizar. Actualizar o descontar también. ¿Sí? Vale, 19 dice, el interés generado por un capital durante un periodo de tiempo se puede calcular como, vale, aquí pensad que el interés, al final, es decir, si por ejemplo nosotros tenemos una deuda, ¿vale? De 10.000 euros. O sea, pedimos un préstamo al banco de 10.000 y nos aplican un interés anual del 5% y esto significa que al cabo de un año tendremos que devolver, imagínate que tenemos que devolver al cabo de un año todo el capital más los intereses. Pues si calculamos el 5% de los 10.000, tiene que ser esto 500, vamos a devolver 500 más los 10.000. Vamos a devolver al cabo de un año 10.500. Esto sería un poco el capital inicial y esto el capital final. Entonces, ¿cómo podemos obtener los intereses? Si tenemos el capital inicial y el final, por diferencia, estos 500 euros saldrían de restar capital final menos capital inicial. Si sabemos que ahora recibimos 10.000 y luego tenemos que devolver 10.500, los intereses será la diferencia. ¿Vale? Por tanto, la respuesta correcta es la B. ¿Sí? Vale, y la última, la 20, dice, podemos calcular el tipo de interés de una operación si conocemos el capital inicial, el final, pero también el tiempo, ¿vale? Es decir, pensad que el tipo de interés de una operación aparece, ¿vale? Es decir, vamos a poner la fórmula que teníamos, multiplicado por 1 más I menos N. ¿Vale? Si tenemos esta incógnita aquí, si queremos calcular el tipo de interés, necesitamos el resto.
de variables, el capital inicial, el final y los años, ¿vale? Si solo tenemos el capital inicial, pues no podemos calcular por diferencia este interés. ¿De acuerdo? Vale, hasta aquí estas preguntas tipo test. Este primer tema, las preguntas tipo test han sido más teóricas y más de razonar. En los siguientes temas ya son más prácticas y tendremos que hacer algunos cálculos y por tanto el vídeo de estos ejercicios tipo test durará un poquito más seguramente. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este vídeo. Nos vemos en los siguientes. Saludos a todos.